tenemos que seguir dando pasos de mejora constante, porque bueno, el fútbol masculino ya traía una trayectoria, quizá es otra realidad, pero la realidad del fútbol femenino en este caso es también imparable, pero necesita, como no, precisamente que entre todos les ayudemos. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Real Federación Española de Fútbol por volver a confiar en Castellón. Ya tuvimos el privilegio de acoger el pasado mes de octubre el partido de la Selección Española Sub-21 y hoy nos honra que nuestra ciudad, de entre todas, haya sido elegida como sede de la Supercopa de España Femenina. Llegar a una fase final no es fácil y lleva su sacrificio y lleva su esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro campo de juego. Vosotros vais a jugar para ganar la competición y nuestro esfuerzo va a ser garantizar que vuestras aficiones, que los aficionados al fútbol, que toda la gente disfrute del espectáculo que vais a ofrecer como ellos y ellas también merecen, ¿no?